hecha esta breve introducción para ponernos en contacto con las concepciones del universo de esta época, comenzaré a hablar de una de las barajas más antiguas que se han conservado, ¿sí? Y en esta baraja se han conservado precisamente los tres astros a los cuales me referiré, que son la estrella, la luna y el sol. Este tarot es el tarot conocido como Pipor Morgan, cuya datación se ubica alrededor del año 1441. Este tarot fue realizado por un artista llamado Bonifacio Bembo y fue encargado por la familia Visconti Sforza, que eran los señores de Milán en ese momento, ¿sí? Y aquí vemos en la carta de la estrella que se muestra a una mujer sosteniendo una estrella de 8 puntas. Esta mujer lleva un vestido azul, color del cielo, adornado con estrellas, se cubre con un manto rojo, forrado con una tela verde, está pensativa, se lleva una mano al vientre, quizás como señal de maternidad, tal vez. Lo interesante de esta imagen es que los colores de la vestimenta del personaje son los mismos colores con los cuales solía representarse a la Virgen María, ¿sí? Y este detalle, sumado al hecho de que esta baraja en su conjunto presenta muchos elementos culturales del cristianismo, nos permite asociar esta estrella con el astro más célebre de la cristiandad, que como saben es el que guió a los Reyes Magos hasta Belén. De hecho, en la denominada hoja de Rothschild, que es un pliego sin cortar y sin colorear de fines del siglo XV, aquí vemos que en la imagen de la estrella aparecen 3 Reyes Magos, ¿sí? Aquí está el detalle. 3 Reyes Magos que están debajo de una estrella también, de 8 puntas. Hay otra baraja también llamada la Minquiate Etruria, donde el triunfo de la estrella está representado también por un rey mago que la está siguiendo, se está dejando guiar por ella. En cuanto al triunfo de la luna de este tarot Pipor Morgan, vemos que es muy similar al de la estrella. Aquí hay una mujer de pelo rubio también, sosteniendo una luna menguante. En este caso no lleva ninguna capa, va descalza, ¿sí? Viste una especie de peplo rojo decorado con franjas doradas, ¿sí? Y por debajo lleva un vestido largo de color azul. Vemos que debajo de sus pechos se ciñe el vestido con un pequeño cordel, ¿sí? Al fondo vemos algunas montañas y aquí a la derecha se vislumbra una especie de torre recortada contra el horizonte. En su mano izquierda sostiene una cuerda blanca que parece salir de su peplo. Hay quienes sostienen que esta cuerda representa un arco roto y en su conjunto el triunfo debería interpretarse como una representación de la diosa virginal Diana la Cazadora, pero sin embargo, aunque el triunfo efectivamente está haciendo referencia a la virginidad, esta enigmática cuerda no se trata de un arco roto, sino que está relacionada con un hilo de lana que solía incluirse en las representaciones alegóricas de la virginidad, y este hecho lo podemos comprobar a través de Cesare Ripa, que explicaba en su tratado de iconografía que esta alegoría debe ser dibujada con una cinta de la manera que indicamos, decía Cesare Ripa, porque esto era una costumbre antigua que las vírgenes se ciñeran con una cinta en signo o en señal de virginidad. Esto en cuanto a un primer acercamiento a la carta de la luna, del tarot Pipor Morgan. En cuanto a la carta del sol, aquí vemos que la figura principal de este triunfo es un niño con alas, ¿sí? Que está desnudo,
que sostiene un sol con un rostro humano. Aquí vemos también que en el cuello lleva una especie de gargantilla. Esta gargantilla ha sido identificada por el experto Andrea Vitali como un talismán protector, ¿sí? Él señala en uno de sus estudios que el niño está prácticamente desnudo y que lleva en el cuello una gargantilla de coral en referencia al calor seco solar, que era el pilar de la teoría de los humores, ¿sí? Cadenas como estas eran muy comunes de ver en el arte medieval y en el arte renacentista, dibujadas en el cuello o en las muñecas de los niños, y eran utilizadas como un talismán contra la peste, ¿sí? Por otro lado, es probable también que este niño simbolice el espíritu del sol o el genio del sol, representado siempre joven, dado que, como afirmaba el poeta Boccaccio, es como si naciera de nuevo cada día, ¿sí? Por eso esa representación como un niño recién nacido. Aquí en este sentido también vemos que hay un disco a los pies del niño que quizás esté haciendo referencia al carro de Helios, ¿sí? El carro con el cual salía todas las mañanas a recorrer el cielo, tirado por 4 caballos o 4 corceles divinos, uno llamado Pirois, que quiere decir ignio, otro llamado Eo, que quiere decir amanecer, el tercero era llamado Aetón, que quería decir o significaba algo así como resplandeciente, y el cuarto caballo tenía el nombre de Flegonte, que traducido sería algo así como ardiente. Así que bueno, por lo que hemos visto hasta ahora entonces, la lectura de estos 3 triunfos en su conjunto parecerían formar parte de alguna especie de mensaje, ¿sí? Repasemos un poco estas respectivas alegorías. En la estrella se muestra tal vez la esperanza de un niño que está por nacer, que podría ser Cristo o podría ser un niño mortal incluso. En la luna tenemos una alegoría de la virginidad y en el sol tenemos un niño que simboliza todo el vigor y todo el poderío del astro rey. Así que bueno, este trío o esta trinidad de ideas se puede interpretar también desde una perspectiva cristiana, a pesar de que haya una referencia al dios pagano Helios, ¿sí? Y esta referencia se puede haber provocado a través de ese proceso de sincretismo que mencioné al principio. Así que bueno, es probable que en estas cartas se estuviese haciendo referencia a la llegada del Hijo de Dios, ¿sí? Y esta interpretación cobra más sentido si tenemos en cuenta que los príncipes renacentistas sentían mucho interés por el relato de los 3 Reyes Magos, ya que estos eran una especie de paradigma bíblico del poder y de la riqueza al servicio del cristianismo, y los Reyes Magos eran la prueba innegable de que también los ricos podían entrar al reino de los cielos si poseían la suficiente devoción cristiana. Y no es casualidad, por ejemplo, que los Medici, los señores de la ciudad de Florencia, decidieran incluirse o representarse en este célebre fresco de Venoso Gozzoli, conocido como La Adoración de los Reyes Magos, que está datado en el año 1459 aproximadamente. Así que bueno, la pregunta es entonces si debemos interpretar los 3 astros visconteos como una secuencia relacionada con los Reyes Magos. Y bueno, lo cierto es que algunos detalles iconográficos se alejan del patrón habitual de las representaciones de la Natividad, como por ejemplo el rostro de Helios que vimos en el sol, pero también debemos tener en cuenta algunos tabúes que estaban presentes en esa época, ¿no? Recordemos que en la Italia del siglo XV no tenían reparos en incluir a los Reyes Magos en una baraja de cartas, pero pintar las imágenes de la Virgen María o del niño Jesús hubiera provocado por lo menos
el linchamiento del artista por haber cometido tal herejía, dado que, como sabrán, la Madonna fue y sigue siendo aún hoy la cúspide o el vértice de la religiosidad italiana. Así que, por lo tanto, tal vez en estos 3 triunfos se nos esté mostrando el nacimiento del Maestro Jesús, pero de una forma un tanto encubierta o disimulada, tal vez. A favor de esta hipótesis, podemos sumar el hecho de que durante mucho tiempo la iglesia milanesa de San Eustorgio custodió en su interior las reliquias de los Reyes Magos, y esta iglesia precisamente era una de las predilectas de los Visconti Sforza. Así que bueno, de confirmarse esta hipótesis entonces, podríamos relacionar aquellas extrañas construcciones que vimos en las montañas al fondo de la Carta de la Luna, con alguna estructura de la leyenda, tal vez, quizás una de las capillas que levantaron los Reyes Magos en el mítico Monte Baus, tal vez, no lo sé, ese monte donde descansaron durante algunos años antes de volver a sus respectivos reinos. Pero bueno, cabe también la posibilidad de que en estas imágenes, en estos triunfos, estuviese codificado un mensaje menos trascendental, ¿sí? Y este mensaje podría ser una alegoría sobre la castidad o sobre la virginidad, que era un tema de gran peso y de gran importancia en las celebraciones triunfales de las bodas, ¿sí? Por ejemplo, durante los festejos del matrimonio entre Camila de Aragón y Constanzo Sforza en el año 1475, el evento comenzó con una representación de la diosa Diana como símbolo de la virginidad, recibiendo a Camila de Aragón. Y se sabe también que durante el gran banquete nupcial se desarrolló una escenificación precedida por el sol y la luna, donde se hizo hincapié en los aspectos que más le interesaban a los invitados, que eran precisamente la castidad de ella y el vigor sexual de él. También se hizo hincapié en la futura felicidad de ambos y en la gran cantidad de hijos poderosos e ilustres que tendrían. Así que bueno, como hipótesis alternativa podemos relacionar estos triunfos con alguna especie de guiño a la esperada prosperidad de esta pareja.